Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo tema de trabajo dentro del programa de la materia Historia. En este caso vamos a trabajar con el Paleolítico y las teorías del poblamiento americano. El periodo paleolítico, como ustedes verán en la imagen, es un periodo en el que nosotros vamos a poder observar de qué manera van a ir avanzando con el paso del tiempo esos homínidos que trabajamos con el trabajo práctico anterior. Se llama paleolítico al periodo de tiempo que transcurre entre el surgimiento de los primeros fabricantes de herramientas, es decir, entre los primeros hombres que van a fabricar herramientas, en este caso el Homo habilis, como ya hemos trabajado, hace aproximadamente 2,5 millones de años, hasta lo que vendría a ser la invención de la escritura hace aproximadamente 10.000 años. Dentro del paleolítico, nosotros vamos a poder diferenciar algunas cuestiones bastante interesantes que tienen que ver con respecto a los periodos que se van a analizar dentro de un periodo más amplio conocido como paleolítico. Vamos a trabajar con el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. El paleolítico inferior fue un periodo larguísimo en la historia, caracterizado por cambios muy lentos. Es decir, durante este periodo, aquellos homínidos, ¿sí? Por ejemplo el Australopithecus, hasta que avancemos al Homo habilis, no van a desarrollar muchos cambios o cambios significativos, sino que más bien estos cambios van a ser lentos y sobre todo van a estar relacionados con lo que vendría a ser la fabricación de herramientas. Pero estas herramientas van a ser muy simples y generalmente talladas en roca. Van a ser talladas sobre una sola cara de la roca, por eso decimos que son herramientas muy simples. El Paleolítico inferior inicia hace aproximadamente 4 millones de años, cuando nosotros decimos que tenemos el primer resto de un Australopithecus, hasta lo que serían los 200.000 años antes del presente. Luego del Paleolítico inferior seguimos con el Paleolítico medio, que se ubica alrededor de los 200.000 años y termina aproximadamente hace 40.000 o 35.000 años. Durante este periodo ya vamos a ver que los hombres van a cambiar un poco, los cambios van a ser más significativos, van a ser más visibles, porque no se van a manifestar en un tiempo muy largo, sino que más bien van a ser cambios más visibles. En este caso podemos decir que los hombres durante el Paleolítico medio van a empezar a utilizar adornos personales y también objetos rituales. Luego del Paleolítico medio, nosotros vamos a tener un Paleolítico superior que inicia aproximadamente hace 40.000 años y termina hace 12.000 años antes del presente. Durante este periodo ya vamos a ver cambios mucho más significativos y vamos a analizar, por ejemplo, cuestiones como la confección de herramientas, que ya no solamente van a ser de piedra y no solamente van a estar trabajadas sobre un sector de la piedra, sino que van a ser piedras bifaciales, armas bifaciales. También vamos a ver que se trabaja el hueso, el marfil, los cuernos de los animales y van a aparecer utensilios que son mejor elaborados y que están destinados o adaptados a funciones específicas que van a desarrollar los hombres para este momento. Por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo, uno de los cambios que se va a observar con respecto a las herramientas tiene que ver con la utilidad que se da a las mismas. Pueden ser, por ejemplo, la limpieza que se realiza de los animales luego de la caza o armas específicas para la cacería según el tamaño de los animales y la situación en la que se lleve a cabo la cacería. Dentro de las características que también nosotros podemos analizar con respecto a a las primeras formas de organización, especialmente centradas en el Paleolítico, vamos a decir que estos grupos se van a caracterizar por tener una vida orientada en ciertas características. Dentro de ellas podemos señalar la caza, la pesca y la recolección, su forma de vida y cuál es la forma de organización familiar que llevan a cabo. Comencemos con la primera, es decir, vamos a hablar de su alimentación. Las sociedades del Paleolítico en general van a tener una economía depredadora,
¿Qué significa esto? Que ellos van a arrasar, en cierta manera, con las especies animales y vegetales que encuentren en el camino. ¿Y por qué decimos que es depredadora? Porque ellos no se dedican a producir o a reproducir nuevamente la cantidad de alimentos que han utilizado. Dentro de esta economía depredadora, ellos se van a dedicar a la cacería, que es la actividad fundamental que realizan, y eso va a ser complementado con la recolección de frutos silvestres, semillas, raíces, huevos y también con la pesca. Otra característica que podemos trabajar con respecto a los primeros grupos del Paleolítico tiene que ver con su forma de vida. Estos grupos, debido a la economía que practican, que en este caso ya habíamos señalado es una economía depredadora, no van a permanecer en el mismo lugar durante mucho tiempo, sino que más bien se van a ir trasladando por un territorio. Esto se debe a que, como ya habíamos señalado, van depredando y no generan un nuevo alimento o no generan un ciclo reproductivo en los alimentos que asegure que ese alimento vaya a estar presente luego de que se haya terminado con las provisiones que tenían. Por lo tanto, cuando ya no quedaban alimentos para recolectar, cuando ya los animales habían sido depredados o los animales se habían retirado a otros territorios, e incluso cuando el frío provocaba escasez, era momento de que estos grupos se trasladasen hacia otros espacios. Por eso decimos que son nómades debido a que se trasladan de un lugar a otro en busca de alimento. Con respecto a las formas de organización familiar que tenían estos primeros grupos del Paleolítico, nosotros vamos a señalar que se van a organizar como bandas o clanes, ¿sí? Es decir, este es el nombre que le adjudican los estudiosos de la humanidad para ese periodo, que vendrían a ser los arqueólogos y los antropólogos, quienes van a señalar que estos grupos se organizan específicamente de 30 hasta 150 personas. Estos grupos además van a estar unidos por lazos familiares y la cantidad de personas no siempre va a ser o 30 o 150 personas, sino que más bien va a ir variando, pero es limitada, es decir, es una pequeña cantidad de gente la que forma parte de estos grupos debido a la disponibilidad del alimento. ¿Sí? Ellos son muy conscientes de la cantidad de personas que tiene que tener un grupo para poder asegurar la subsistencia del mismo y además la alimentación de los miembros que están en ese grupo. La comida se distribuye de forma equitativa y durante este periodo, es decir, durante el Paleolítico, no existe una división especializada del trabajo, es decir, los varones generalmente se encargaban de la caza, de la pesca, las mujeres se encargaban de la recolección y los niños también. Pero no es que es una actividad que excluía a unos y a otros. Generalmente eran grupos que se generaban, grupos familiares, que se dedicaban a la actividad que tiene que ver con la alimentación del mismo grupo que estamos hablando. Una muestra de lo que vendrían a ser las sociedades del Paleolítico de las que venimos trabajando pueden ser la familia de los Cruz. Es una película animada que muestra la realidad de los hombres de esta época, hombres y mujeres, que han tenido que vivir durante este periodo. En esta oportunidad yo les voy a dejar un segmento de lo que vendría a ser la cacería que lleva a cabo esta familia para que nosotros podamos también analizar cuál es el modo de vida que ellos llevan a cabo durante este periodo. Obviamente que el pedacito que hemos seleccionado forma parte de una animación que se realiza sobre un periodo histórico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que más allá de lo que significa la animación, en realidad estos grupos humanos debían atravesar serias contingencias y debían estar en relación también a los depredadores con los que se enfrentaban. Es por eso que muchos de ellos vivían muy poco tiempo, la esperanza de vida era menor a 30 años, las personas no solían vivir mucho y en general se consideraba anciano aquella persona que había podido avanzar la edad de 30 años.
Generalmente estos grupos tenían un líder que vendría a ser el padre generalmente, y era él quien coordinaba las acciones con respecto a la cacería y a la recolección. Pero como pudimos ver en el video, la verdad que sí, la alimentación que ellos tienen es bastante restringida. Eso también genera un problema al momento de que nosotros hablemos de la esperanza de vida, ya que la alimentación cumple un papel significativo y también estos depredadores naturales de los hombres que generaban que estuvieran constantemente en peligro. Ahora bien, ¿qué podemos señalar con respecto a este grupo humano? También van a desarrollar ellos algunas expresiones artísticas y culturales, como por ejemplo el arte paleolítico. Este tipo de arte aparece durante el Paleolítico Superior, aproximadamente alrededor del año 40.000 a.C. o antes del presente, y este desarrollo artístico se va a generar cuando los hombres pueblen casi la totalidad del planeta Tierra. Sin embargo, las manifestaciones estilísticas o culturales del arte rupestre se van a ver de manera más significativa o en una mayor cantidad europeos. El arte rupestre va a ser aquel arte que esté representado dentro de las cuevas o al aire libre. Y para hacer estas representaciones se utiliza como soporte la roca. Es posible que pueda aparecer grabado, es decir, que se utilice algún elemento contundente con el cual se pueda dejar una huella o una marca, o también puede aparecer pintado o en bajo relieve. Cuando se hacían pinturas, por ejemplo, lo que se utilizaban generalmente eran pigmentos de tipos naturales que se obtenían, por ejemplo, de la sangre de la sangre de los animales mezclada también con tierra, con barro, con arcilla y en otras oportunidades también con pigmentos que tenían que ver con la naturaleza misma, como por ejemplo las hojas, las flores, los frutos, que también brindaban una tintura para hacer posible este tipo de arte. Generalmente las representaciones artísticas propias del arte rupestre lo que intentan mostrar son imágenes de la cacería, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos aquí cómo es que ellos han ido representando, por ejemplo, un mamut o los animales que generalmente cazaban. Ahora bien, avancemos con otro tema que tiene que ver con esta situación o con este periodo que específicamente se relaciona con el Paleolítico. Durante la última etapa del Paleolítico, es decir, el Paleolítico superior, ya cuando nosotros podemos hablar de las especies del Homo sapiens particularmente, y cuando ya las especies de Homo se hayan extendido en casi la totalidad del planeta, vamos a poder hacer referencia a las teorías del poblamiento americano. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de las teorías del poblamiento americano? Porque como ustedes bien sabrán, nosotros habíamos dicho la clase anterior que generalmente el hombre, la primera especie de homínidos, surge en África. De ahí en adelante, este hombre que surge en un extremo de África, lo que va a hacer es expandirse hacia otras regiones del continente, es decir, ir en busca de nuevos espacios, recordemos que es nómade, y eso lo va a llevar también a salir del continente, es decir, ir hacia lo que vendría a ser la zona de Europa, ir hacia la zona de Asia, poblar también Asia, también podían llegar a lo que vendría a ser el continente oceánico y poblar el mismo, ¿sí? Lo que vendría a ser la zona de este continente. Y ahora, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que va a permitir que este hombre llegue a un nuevo continente? Porque este hombre va a llegar a lo que vendría a ser el continente americano. Pero antes de hablar de eso, nosotros tenemos que saber cuál es el contexto que se atraviesa para que sea posible este proceso histórico. Tenemos que tener en cuenta primero que nada la glaciación de Wisconsin. ¿Qué es la glaciación de Wisconsin? Comenzó hace aproximadamente unos 80.000 años y fue aprovechada por el hombre para hacer su paso desde Asia hacia América por el estrecho de Bering, según una de las teorías más aceptadas por la comunidad científica. ¿Qué pasa durante este periodo? El clima terrestre se va a volver sumamente frío y es en este momento en el que los glaciares van a avanzar
más allá de los casquetes polares que existen delimitando la zona del Ártico y la Antártida, y se va a generar que los continentes se cubran de hielo, se congelen los lagos, las lagunas, los ríos, y los mares, que son de poca profundidad, desaparecen porque el agua se va a convertir en glaciares. Esto va a permitir que los estrechos, los archipiélagos, que se encuentran en zonas que se expresan como una conexión continental, queden sin cobertura líquida. ¿Qué significa? Que no haya un paso de agua entre un espacio y otro, sino que más bien ese paso se congele y no se va a congelar en su totalidad, sino que se congelan las superficies y eso permite al hombre crear una cobertura más bien fija que va a posibilitar el paso de un lugar hacia otro. Seguramente ustedes escucharon hablar de esta situación, quizás no en términos científicos, ¿sí? O en términos desde el área de las ciencias sociales o de la historia, por ejemplo, pero seguro que sí lo vieron cuando pudieron ver la película La Era del Hielo. Por eso es que aquí le hago referencia a uno de los personajes de esta película. De la misma manera que hicimos con el periodo paleolítico, en esta oportunidad les voy a dejar otro fragmento de una película para que nosotros podamos analizar desde la animación cómo es que se desarrolla este proceso histórico. ¿Y por qué no llamarla la gran helada o la edad fresquita? Es una idea. ¿Por qué sabemos que es la edad de hielo? Porque hay mucho hielo. Vaya, ahora sí que me he quedado frío. Venga, chicos, en marcha. El tráfico avanza. Pero, papá. Nada de peros. Ya jugaréis a la extinción luego. Vale, vamos, chicos. Oye, ¿dónde está Eddie? No deja de repetir que está a punto de hacer no sé qué descubrimiento de la evolución. ¿En serio? Vaya descubrimiento. ¡Cuidado! ¡Que vas al contrario! ¡Tú! ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿No ves que estamos emigrando? ¡Hazle un favor al mundo! ¡Quita tus cachas del camino! Si yo tuviera esa trompita tan pequeña, no iría por ahí chuleando, amigo. No seas duro. Llevamos todo el día pateando. Está bien. Seguid a la masa. Así habrá más tranquilidad. Vamos, si quiere morir congelado, allá, ¿eh? ¡Ya me he despertado! ¡Todo el mundo arriba! ¿Zack? ¿Marshall? ¿Bertie? ¿Tío Champi? ¿Dónde os habéis metido? Chicos, nos vamos a perder la migración. Se han marchado sin mí. Es que todos los años igual. ¿Por qué? ¿Acaso nadie me quiere? No hay nadie a quien le importe un poco, sí, del perezoso. Como podemos observar en el fragmento que he seleccionado, en general quienes comienzan este proceso de migración hacia otros espacios van a ser los animales. Los animales son los primeros en desplazarse y luego los hombres, recuerden esto que hablábamos durante el Paleolítico, van a ir en búsqueda de esos animales, ya que son depredadores, necesitan ir en búsqueda de esa alimentación y de esos animales que se están trasladando hacia otros espacios. A partir de esta situación, a partir del periodo de glaciación que vive la Tierra, que es el último periodo de glaciación que atravesó el planeta, nosotros vamos a decir que los arqueólogos y los antropólogos van a desarrollar distintas teorías con el propósito de dar una respuesta al planteo de cómo se originó el poblamiento americano. En este sentido, nosotros podemos analizar que existen tres teorías. La teoría más aceptada por la comunidad científica va a ser la teoría que elabore Alex Herlika, que habla sobre
el tránsito que se desarrolla desde la zona de Eurasia hacia el continente americano a partir del estrecho de Bering. Este tránsito que se realizó fue posible a lo que señalábamos con anterioridad cuando hablábamos del proceso de glaciación, es decir, se congelaron las aguas superficiales y permitieron que tanto animales como hombres pudieran pasar por este espacio. ¿Qué plantea la teoría de Alex Herlika? Él va a postular su principio o los principios que desarrolla alrededor del siglo XX y va a plantear que los primeros pobladores de América provienen del nordeste de Asia hace 10.000 años atrás. En la actualidad, es decir, los estudios actuales, hablan que la primera migración se realizó en varias etapas, es decir, no fue un proceso que se realizó en una única vez, sino que más bien fue un proceso que se fue realizando en varias etapas. ¿Qué plantea la teoría del origen asiático o la teoría del estrecho de Bering? Va a plantear que el hombre ingresa desde el oeste, es decir, desde la zona de Siberia, hacia lo que vendría a ser Alaska, por un puente terrestre llamado Beringia. Eso se produce o es posible debido al descenso de las aguas y a la última glaciación. Esta teoría entonces identificaría al ser humano con lo que vendrían a ser las especies asiáticas. En este caso, nosotros podemos ver que el puente interoceánico que se ha establecido es entre la zona de Asia y lo que vendría a ser la zona de Norteamérica. Y a partir de esta conexión se habría logrado que el hombre ingrese de un espacio hacia otro. Recuerden también que la Tierra no es plana, como uno de los mapas que estamos observando, sino que más bien la Tierra tiene una forma de geoide, una forma esférica, que permite que nosotros podamos observar la conexión existente entre los continentes. Otra de las teorías existentes con respecto al poblamiento americano tiene que ver con el científico Paul Rivet. Él va a plantear que la población americana no proviene de una única ruta, sino que más bien son múltiples rutas o múltiples migraciones que se han llevado a cabo mediante diferentes rutas a partir de las cuales nosotros podemos hablar de el poblamiento americano. Por eso es que Paul Rivet va a decir que pueblos australianos y polinésicos llegan hacia Sudamérica a partir de una navegación primitiva. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los planteos de Rivet es que el hombre puede llegar al continente americano a partir de la navegación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Debido a que las aguas quedan más liberadas por que se han retirado, se han congelado las grandes masas de hielo, es posible que se libere la zona de tránsito. Por eso, los hombres provenientes de la Polinesia y la Melanesia en esta zona podrían atravesar el Océano Pacífico y llegar de esa manera al continente americano, específicamente a las zonas de Centroamérica. La última teoría es la teoría elaborada por Antonio Méndez Correa. Él va a postular o va a señalar que el poblamiento americano se realiza desde Australia y a través de la Antártida. Es decir, lo que él va a señalar es que lo que se realiza son conexiones continentales y esto es posible debido a el clima favorable que existe a partir de la glaciación. Estos estudios van a estar sustentados en algunas semejanzas lingüísticas y físicas que Méndez Correa observa entre la población que se encuentra en la zona de Australia y en la población que se encuentra en Tierra del Fuego. Sin embargo, esta teoría es más difícil de comprobar debido a la falta de evidencia que existe con respecto a lo que este científico plantea. Entonces, ¿qué diría la teoría de origen australiano? Que los hombres provienen de este continente, es decir, que provienen de la zona de Oceanía y que de ahí estos hombres también han navegado hacia lo que vendría a ser la Antártida y la Antártida en ese momento no tenía el mismo clima que tendríamos nosotros, que tendría en la actualidad, entonces los hombres pueden atravesar a pie este territorio y conectarse con el continente americano a partir del estrecho que existe en la zona sur correspondiente al territorio de Tierra del Fuego.
Es decir, lo que plantea Antonio Méndez Correa es que los hombres atravesaron del continente de Oceanía a la Antártida y eso hizo posible que a partir de una ruta a pie llegaran al continente americano a partir del extremo sur. Todas estas teorías además señalan que desde el espacio en el que los hombres pudieron llegar al continente se fueron irradiando sobre distintas zonas del continente americano. Pero obviamente esta irradiación fue una irradiación lenta, es decir, que el tránsito que llevaron a cabo los hombres desde su llegada al continente americano hasta su dispersión por el mismo fue un proceso lento. Una teoría que no es aceptada en su totalidad por lo que vendría a ser la comunidad científica, es la teoría que plantea Florentino Ameghino y que es una teoría que no se las puse en diapositivas, pero que me parece importante hacer referencia a esto. Florentino Ameghino fue un científico argentino que planteaba que el hombre no había surgido en África, sino que este hombre había surgido en la Pampa Argentina y que desde la Pampa Argentina el hombre había podido migrar hacia el resto del planeta Tierra. Sin embargo, la teoría de Florentino Ameghino es rápidamente descartada por la comunidad científica porque el sustento que tiene son una serie de restos animales y vegetales que, al ser comprobados por datación científica, como ya habíamos visto en la clase pasada, que utilizan las ciencias auxiliares de la historia, van a poder observar que los restos que plantea Florentino Ameghino son de hombres, en realidad son de algunas especies de felinos, por lo tanto no se sustenta su teoría y no forma parte de las teorías que explicarían el poblamiento americano. En síntesis, lo que nosotros podemos decir del poblamiento americano es que existen diversas teorías con respecto a de qué manera el hombre va a poblar el continente americano. Las teorías de las que trabajamos, la de Paul Rivet, la de Alex Herlika, la de Méndez Correa, son teorías que están respaldadas por evidencia biológica, geológica y cultural. Pero, en resumen, lo que intentan demostrar estas teorías es que el ingreso del hombre hacia el continente americano es múltiple, es decir, no existe una única explicación. ¿Y qué es lo que tratamos de entender en historia? Que los procesos históricos tienen múltiples interpretaciones y múltiples formas de analizar. Espero que hayan podido comprender esta temática y nos estaremos encontrando en otra próxima oportunidad.